Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 18 de diciembre de 2024. Hoy abrimos la mesa de análisis político, una edición especial de la mesa de análisis político, la segunda de este mes tan cargado de noticias en esta materia. Y para ella convocamos y estamos saludando a Mariana Pomier, socióloga, directora de la consultora Cifra. ¿Cómo te va, Mariana? Buen día, ¿cómo están? Ella es la corredora de las 7 de la mañana. Eduardo Botinelli, sociólogo también, director de Factum. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal? Buen día. Sociólogo, politólogo. Sociólogo, de formación, sociólogo. Bien. Y Antonio Cardarello, politólogo, sí, y bueno, y muy frecuente en estas mesas desde hace años. ¿Cómo te va, ¿Qué Antonio? tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Pero Eduardo y Mariana también son integrantes de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política. Él es el único de pura sangre, nosotros somos mezcla. Ustedes son sangre sucia. Como No, no lo tomamos mal, lo tomamos bien. Bueno, vamos al primer tema que tenemos en la agenda de hoy. O los arquitectos y los ingenieros. Los ministros y subsecretarios designados este lunes 16 por el presidente electo Yamandu Orsi comenzaron ayer a tener las primeras reuniones de transición con sus contrapartes de la actual administración. El anuncio del primer equipo de gobierno que tendrá Orsi viene dominando la agenda política después de varias semanas que estuvieron cargadas de versiones y de especulaciones. Ya tuvimos un primer enfoque sobre esos nombramientos ayer en una tertulia especial. Hoy les proponemos volver sobre el tema, pero en la mesa de análisis político. ¿Qué dicen ustedes, Eduardo, Antonio, Mariana? ¿Qué dicen en cuanto a las distintas variables que estaban en juego, ¿no? Congruencia con los sectores representados en la bancada del Frente Amplio, balance entre técnicos y políticos, cuota de género, cercanía con el futuro presidente? Era muy difícil armar ese tablero, había tantas variables, yo me imagino el dolor de cabeza, ¿no? De cómo... y como le preguntaron ayer y él respondió, bueno, se hizo lo que se pudo dentro de lo que había, ¿no? Yo creo que dentro de lo esperable hay una cosa bastante equilibrada. A mí, digo, la que más le cuestionan el tema de género, pero era muy difícil, o sea, respetar género, sector, técnico, político. Creo que para la historia de Uruguay hay bastantes mujeres. 36% da, ¿no? Sí, más que en el Parlamento. Pero bueno, podría ser más porque hay muy buenas técnicas o muy buenas políticas, pero bueno, creo que es interesante la combinación y cómo los sectores también están participando y sobre todo la combinación de técnicos y políticos me pareció también, y un montón de nombres que la gente no tiene ni idea quiénes son. Sí. Eso va a ser interesante. Algunos de los cuales surgieron fruto de las negociaciones en las que justamente se procuraba tener en cuenta todos estos factores que veníamos manejando, ¿no? Por ahí fue que, incluso a último momento, surgieron algunos de esos nombres. ¿Eduardo? Sí, yo creo que primó el criterio político partidario o interno, digamos, de reparto de poder según el peso de los sectores. Ese fue como el primer parámetro que se tomó en cuenta, ¿no? Después, lo de equidad de género fue un segundo punto. Y después sí la combinación de perfiles, ¿no? Es decir, es interesante que hay varios perfiles técnicos, algunos técnicos desde el punto de vista de la especialización que tienen sobre la temática y otros técnicos desde el punto de vista de no político, digamos. No necesariamente especialistas en la temática, pero que no tienen una trayectoria política importante. Sin embargo, prima dos cuestiones muy claras y clave, que son la trayectoria política y el frente amplismo, digamos, la militancia en el Frente Amplio. Es decir, no es que se trajo cuestión totalmente independiente, pero sí hay algunos cargos importantes, e incluso llama un poco la atención, que capaz lo hablamos un poquito después, que los cargos principales, digamos, o los ministerios principales no están ocupados por frente amplistas de larga data, digamos, o de trayectoria frente amplista, pero sin embargo creo que la arquitectura que está armada desde la presidencia tiene que ver también con que esos podían ser independientes. Estás hablando de 3 carteras, intuyo, ¿no? Ministerio de Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Interior. Exactamente. 3 carteras sensibles. Sí. Y la otra, defensa, es del MPP, ¿no? La más política. Sí. ¿Qué decís tú, Antonio? Los dos, tanto Mariana como Eduardo, hablaron en primer lugar de
de la representatividad de los sectores integrantes del Frente Amplio, sobre todo en cuanto a cómo van a estar presentes en el Parlamento. De todos modos, ahí hubo como una licuación, ¿no? El MPP cedió algo. Sí, a ver, hay estudios sobre lo que se llama la congruencia partidaria. Ahí Daniel Chaschetti es quien más ha trabajado sobre ese tema y ha publicado 2 o 3 artículos que son referencia en ese sentido. Y el tema de la congruencia partidaria, como mencionaban Mariana y Eduardo, es el central a la hora de armar los gabinetes en el Parlamento. Sobre todo, Uruguay tiene una forma de armar los gabinetes que se parece mucho más a los países de diseño parlamentarista que a los presidencialismos puros, donde los ministros son llamados secretarios de Estado, o sea, son un funcionario que depende más. Aquí no solo llamamos parlamento al poder legislativo, sino que seguimos llamando ministros a los secretarios de Estado. Y estos ministros dependen de un reparto político, que en el actual gobierno de coalición representan a los distintos partidos que conforman el gabinete ministerial, y en un gobierno de partido, como va a ser el de Frente Amplio, se trata de lograr el equilibrio entre las fracciones, y es por eso que vemos representados a todas. En ese sentido hay como una combinación de los anteriores gabinetes del Frente Amplio. ¿Se acuerdan aquel primer gabinete de Tabaré Vázquez, que es el recordado, que estaban todos los cabezas de lista? Claro. Estaba Gargano, estaba Mujica, estaba Arana, estaba Astori. Y sumaba como 6.000 años. Claro. Esa era otra característica. Algo así. Y sí, de hecho esa es otra variable. La variable edad, ese fue uno de los gabinetes de mayor edad promedio de los ministros. Los 2 de Vázquez. Sí, pero sobre todo el primero. Y en ese sentido, están representados el espacio 609, que es el grupo más grande del Frente Amplio, y de paso recuerdo desde hace 20 años, del 2004, y cada vez parece más potente todavía. O sea, está bien lo que señalás, remarquémoslo, no es una novedad que el grupo del Frente Amplio con mayor representación interna sea el MPP o la 609. Lo que pasa es que ha ido creciendo, ¿no? Y ahora volvió a crecer su porcentaje, digamos. Sí, claro, pero eso la coalición después de octubre lo había hecho mucho énfasis, y no era una novedad que el MPP es mayoría. No, uno podría, pequeño paréntesis, ver desde que se crea el Frente Amplio como dos periodos, ¿no? Hasta el 2004 y luego 2004. Hasta 2004 ningún sector consiguió repetir su mayoría en el interior del Frente Amplio. Fue la 1001, fue la 99 de Batalla, fue de vuelta a la 1001, fue Asamblea Uruguay, fue el Partido Socialista en el 99, pero de 2004 es el espacio 609, y ahí obviamente la figura de Mujica claramente tiene mucho que ver. Que creció mucho más en bancas que porcentualmente en votos, porque también eso, desdibuja un poco la mirada, porque en realidad la cantidad de bancas que tiene, sobre todo en diputados, el MPP, es mucho mayor proporcionalmente que los votos que efectivamente tuvo. Es porque logró ganar la banca del Frente Amplio en la mayoría de los departamentos del interior. Claro. Entonces ese es otro factor. Marca por un lado la presencia territorial. Del espacio 609, y por otro cómo se asignan las bancas de diputados al interior de los partidos, donde tenemos 11 departamentos que eligen 2 diputados o 3, y donde a cada partido normalmente le toca uno, y ahí el más votado se lleva el premio. Claro. Pero entonces, volviendo a del tema de la congruencia, ¿cómo le llaman? Y la congruencia partidaria, ahí lo que tenés es, el espacio 609 tiene 5 de los 14 cargos principales, y metemos a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto también. Y después... ¿Tú ubicás a Rodrigo Arim ahí? ¿En el MPP? No, yo digo... 14 contando el 14 ministerios. Ahora entendí. 14 ministerios, perdón, 15 con OPP. Y 16 si ponemos Secretaría de Presidencia, que también tiene rango ministerial. Ahí está. Bueno, ahora entendí. Entonces ahí tenés que el espacio 609 tiene la mayor parte, pero todos los demás, está Gonzalo Civila del Partido Socialista, está
Castillo del Partido Comunista. Catilla del Partido Comunista, está Carlos Maía por Sereñistas, hay de la Amplia, hay de PAR, o sea, se trató, el único sector que no está representado, el único es el de Felipe Carballo, la única lista al Senado del Frente Amplio que no tiene representación del gabinete es esa. Y si bien no están los cabeza de lista, como se hizo en el primer gobierno de Vázquez, sí terminan estando en el gabinete dirigentes de primera línea de cada una de esas corrientes, ¿no? Claro. Digo, porque, a ver, en el caso del Partido Socialista, Gonzalo Sibila va de ministro y es cabeza de lista. En el caso del Partido Comunista va Juan Castillo, que no es cabeza de lista, pero es el secretario general del partido. En el caso de Asamblea Uruguay, etcétera, va José Carlos Maía, que es el referente de Asamblea Uruguay. Claro, ahí está. Ahí es cuando están las alianzas y el grupo Fuerza Renovadora y si después seguimos al Lustenberg MPP, encabeza su sector también. ¿Perdón? Lustenberg también encabeza su sector. Y bueno, y Alejandro Sánchez en Secretaría de la Presidencia es el referente del MPP en el día de hoy, ¿no? Edgardo Ortuño era la cabeza de lista de la vertiente, claro. O sea que de hecho están los líderes o los principales referentes, no cabeza de lista necesariamente, de los distintos grupos, van a estar en el gabinete. Y ahí, ¿qué quiere decir eso? Que se trató de blindar políticamente a ese gabinete. O sea, el hecho de que haya congruencia entre el gabinete y la representación parlamentaria te asegura dos cosas: que las políticas que provienen del Poder Ejecutivo sean aprobadas en el Parlamento, que el programa tenga respaldo parlamentario, y por otro lado, que los ministros, proteger a los ministros de eventuales llamados a sala, censuras, etcétera. Mariana tiene una cantidad de apuntes ahí en esa hojita. No, yo estaba mirando siempre, sumando y mirando dónde estaban los subsecretarios, y me parece interesante una cosa que el perfil de Arima a la OPP, ¿no? Sorpresa total. Ese fue uno de los nombres que apareció en los últimos días. Total sorpresa, ¿no? Y también habla de un encare, si bien él es el palo económico, no es el área con lo que uno más lo vincula, ¿no? Tiene que ver con la educación, tiene que ver, la OPP tiene un rol fundamental en la distribución de los recursos, y es una señal, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuál es el mensaje o qué hay atrás de poner a Arima en la OPP, y bueno, abre como un signo de interrogación de por dónde quieren caminar, ¿no? Sí, a ver, pienso en dos rubros en particular, ¿no? El presupuesto de la propia Universidad de la República, pienso en el presupuesto para investigación en ciencia, tecnología e innovación. Y para educación también, las tres cosas me parece que es interesante. Son áreas cuyos presupuestos muchas veces pasan por la OPP, pasan por decisiones de la OPP, y más de una vez obviamente han visto postergadas sus aspiraciones. El hecho de que esté Rodrigo Arim allí, ¿implica un cambio? Para mí es una señal de una mirada distinta a cosas que puede ser interesante. Bueno, pero hablando de ese tipo de nombres, los menos identificados con sectores del Frente Amplio, había quedado picando esa pelota, la planteaba hace un rato Eduardo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes sobre Mario Lubetkin en la Cancillería, Carlos Negro en el Ministerio del Interior, bueno, y Gabriel Odón en Economía? Creo que hay una lógica que está planteada de la forma de gobierno, que tiene que ver con una centralidad importante en la Presidencia de la República, donde el equipo económico se conforma con el Ministerio de Economía y con OPP y con Banco Central, ¿no? Es decir, y es un equipo que aparece alineado. Y también ahí hay novedad en el Banco Central. También una novedad en el Banco Central, es un perfil que, digamos, que no estaba dentro de los nombres habituales que el Frente Amplio podría manejar para ese sector, para ese cargo. Entonces, creo que ahí hay como un núcleo armado entre Presidencia y Ministerio de Economía, Banco Central, como un equipo funcionando armónicamente, y una de las cuestiones que se quita del medio es la idea de la posibilidad de que existieran dos equipos económicos paralelos, que era uno de los temas que venía hablándose. Pero lo mismo creo que pasa. El segundo de la OPP es del mismo equipo del segundo, o sea, Odone, Valcorba, es todo del mismo sector. Claro. Y después creo que las otras dos carteras también tienen una lógica similar, con matices, pero es
el caso de relaciones exteriores, se ha hablado de la idea de una diplomacia presidencial, se ha nombrado el tema de Álvaro Padrón como un asesor directo del presidente y con diálogo permanente con Cancillería. Entonces también ahí habría otro núcleo de trabajo de presidencia directo con Cancillería y con otros ministerios transversalmente, y con el Ministerio del Interior pasa algo similar. La presencia de Jorge Díaz como prosecretario de Presidencia y el vínculo con Carlos Negro, pero también en términos de especialidad de los dos, en términos de seguridad. Entonces, de hecho, se manejó Jorge Díaz como posible ministro del Interior en algún momento. Entre la danza de nombres apareció. Y también se lo ha manejado para el caso del Ministerio de Justicia, si se crea, ¿no? Y ahí hay otro nombre que es la Llera en el tema también de inteligencia. Entonces me parece que ahí hay como un... Entonces, creo que la lógica de estos que son independientes tiene que ver con que no son personas sueltas, sino que son equipos armados con una dependencia importante de Presidencia de la República, donde el otro que juega un rol central, sin dudas, es Pacha Sánchez. O sea, el rol político que tiene el secretario de Presidencia en este gobierno es similar al que tuvo Álvaro Delgado, que no es similar ni parecido a todos los anteriores, ¿no? Sí, esa es una observación que también conviene incorporar acá, si bien ya ha estado en estos análisis, porque capaz que algunos oyentes dan como obvio que el secretario de la Presidencia sea alguien del peso político de Alejandro Pacha Sánchez y que entonces, bueno, se dé claro como algo natural que va a ser quien opere en nombre del presidente de la República, sea el gran articulador, etcétera. Esas no son responsabilidades que correspondan necesariamente al cargo de secretario de la Presidencia. ¿No? Tu padre, Óscar, lo ha subrayado en distintas ocasiones últimamente, ¿no? Acá hubo un cambio en esa materia que fue en el gobierno que está terminando ahora. Exactamente. Cuando se nombró Álvaro Delgado secretario de la Presidencia, allí cambió el cargo de secretario de la Presidencia. Si preguntamos quién era el secretario de Presidencia de anteriores a Delgado, probablemente no recordemos quiénes eran. No tenían esa presencia. Gonzalo Fernández, quizás, ¿no? Pero después... Vázquez, el hermano. Pero no era prosecretario, no era secretario. Claro, pero jugando... Claro, ahí lo de Álvaro, lo de Vázquez, como prosecretario también con mucha vinculación con el tema de seguridad. Sí, juntan a drogas también. Pero es cierto lo que destaca Eduardo de ese nuevo rol que asemeja un poco a la figura que existe en Argentina de jefe de gabinete, ¿no? Una suerte de coordinador de presidencia del gabinete de ministros. Sin tener ese rol institucional, empezó a jugar en este periodo, como resaltaban, y parece que está pensado de ese modo. De hecho, una figura con un perfil tan claramente político como Alejandro Sánchez, que recordemos era el cabeza de lista del espacio 609, no iba a tener un rol meramente técnico de secretaría. Bueno, y en el caso de este gobierno que está terminando, se nombró para el cargo a Álvaro Delgado, que era una especie de número 2 de la calle Pou, ¿no? En aire fresco, en el grupo que llevó a la calle Pou a la presidencia. Y bueno, el Pacha Sánchez, que fue el coordinador de campaña cumplía ese mismo rol. Sí, cuando se nombró a Delgado como secretario de Presidencia, la idea era, bueno, se necesita alguien que articule una coalición que era nueva, con diferencias importantes desde el punto de vista ideológico, con, bueno, la prueba de gobernar a partir de 5 partidos. Entonces, era esa idea de articulación política en la medida de que había toda una novedad. En este caso se replica un modelo, quizás también porque hay diferencias dentro del Frente Amplio y porque hay que equilibrar, ¿no? De hecho, hay nombramientos que tienen que ver primero con lo político partidario, pero por ejemplo lo de Odone, en hacerlo previo, tenía varias señales hacia el exterior, hacia el empresario nacional, pero también hacia la interna del Frente Amplio, ¿no? Es decir, bueno, la política económica del próximo gobierno, encabezada por Orsi, va a ir por este camino, ¿no? Y fue una señal interna también. Les cuento a los oyentes, estamos mirando acá arriba de la mesa la foto que aparece en la tapa hoy del matutino La Diaria, que es una foto realmente fuerte, ¿no? Porque de repente aparece el equipo económico. De repente vemos todo junto al grupo de principales referentes que va a tener la economía en el gobierno de Yamandú Orsi, en un registro casual que se realizó ayer en la calle, cuando
esta delegación iba a entrevistarse con la ministra de Economía, Susana Arbeleche, y sus principales referentes. Y es interesante cómo de repente, de golpe, aparecen todos los nombres. Algunos ya los conocíamos, obviamente estábamos hablando de Gabriel Odone. Al lado de él, bueno, así como lo vemos, está Martín Valcorba, que fue presentado este lunes como subsecretario de Economía. En el centro de la foto está Rodrigo Arim, que va a ser el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. A la izquierda aparece un nombre que hasta ahora no había circulado, que es el de Gabriela Facciola, que va a ser la directora general en el Ministerio de Economía. A la izquierda de ella, a su vez, aparece Guillermo Tolosa, que se sabe va a ser el presidente del Banco Central. Bueno, y en la otra punta me faltó mencionar a Jorge Polgar, que será el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Qué decías a propósito de Gabriela Facciola? No, que Gabriela Facciola es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y ocupó varios cargos, fue consejera y estuvo también como asesora de distintos decanos en varias oportunidades. Así que esa foto... ¿Qué implica? ¿Qué dice? Y puesta ahí, además, ¿no? Y para mí lo que dice que hay un solo equipo económico y tratando de mandar un mensaje contra las críticas que surgen de la futura oposición de que va a haber dos equipos económicos como hubo o se dice que hubo en el gobierno de Mujica. Entonces me parece que en ese sentido manda un mensaje de bueno, acá hay un solo equipo, hay una coordinación. Y todos trabajan para el mismo lado. Sí, me impacta además que hayan ido todos a la reunión con el Ministerio de Economía saliente, ¿no? Semejante delegación. Bueno, estas cosas en general son acordadas, ¿no? Porque el Ministerio de Economía también estaba recibiendo con todo el elenco, ¿no? Era como, no vi exactamente, pero era casi que el 1 a 1, ¿no? Es decir, digamos como parte del, por lo menos, primera reunión de transición. No estaba Alfi. No, pero Alfi no está más en OPP. Claro, ya renunció. Estaba así el actual director de la Oficina por eso, de Planeamiento Fernando Blanco. Fernando Blanco, sí. Pero entonces, bueno, estábamos con el gabinete. Estábamos repasando cómo figuran o no en la integración del equipo de ministros esas variables que se sabía que Orsi quería tener en cuenta, ¿no? Había más, dijimos, estaba el factor edad, ¿no? Tenía que aparecer gente joven. Estaba el factor interior, que no fuera un gabinete solamente montevideano. En ese sentido. Es muy de Canelones. O sea, proporcionalmente es muy de Canelones. Sí, tiene. Yo me había notado acá varios. Algunos por ser de Canelones, otros han perdido un poco el arraigo, digamos, por lo menos en visión pública. Pero está Maía, está Erú, está Lucía Echeverri, Claudia Pérez. ¿Todos esos son de Canelones? Y Matías Carámbula. Sí, justamente ayer Erú estaba siendo entrevistado por ese derrame que hubo por el cargo que ocupa en la Intendencia de Canelones todavía. Claro. Sí, ahí está. Y cuando decís Canelones, decís incluso en varios de estos casos, casi todos ellos, funcionarios técnicos de la Intendencia de Canelones, ¿no? Con salvo el caso de Maía, ¿no? Salvo Maía, que es de Canelones, pero bueno, va por otro motivo. Compitió con Orsi en la primera elección que Orsi salió intendente. Maía fue candidato. Y Lucía Echeverri no está en la Intendencia de Canelones. Estuvo en la Intendencia de Canelones. Fue directora de obras. Fue directora de obras. Recién estuvo Frati acá, ¿no? ¿Qué pasó? Desde el interior. Del interior. Bueno, claro, sí, en el caso del ministro de Ganadería. También es verdad que... Y junto a Frati va Matías Carámbula, ¿no? Que es un ingeniero agrónomo comunista del equipo de Orsi a su vez, ¿no? Sí. Lo que sí es, el otro día, ayer, hablando con un medio del interior, me estaba diciendo, bueno, no, este gabinete supuestamente iba a ser mucho más del interior y lo que tenemos es básicamente Montevideo y Canelones. Es decir, desde el interior hay un reclamo de algo que es particular de Uruguay, en que si uno mira incluso las bancadas de senadores e incluso la bancada de diputados, la proporción de bancas ocupadas por personas nacidas en Montevideo es sistemáticamente mayor a la distribución poblacional que tiene Montevideo, al peso poblacional que tiene Montevideo con respecto al resto del país. Y cuando miramos los gabinetes, mucho más, ¿no? Es decir, hay como una centralidad de Montevideo también en la conformación del gobierno. Y después está el problema de crisis de identidad que tiene Canelones, ¿no? Bueno, ¿qué es, no? ¿Es urbano? ¿Es interior? Digo, porque como tú señalabas, desde el interior alguien te reclamaba que
No, pero incluso me decía... Que la presencia de Canelones no alcanzaba, ¿no? Porque Canelones es área metropolitana, ¿no? Sí, claro, era el sentido de pertenencia del interior más puro, digamos, o más profundo. ¿Qué decías, Antonio? No, por un lado quería recordar que está la subsecretaria de Turismo, que también es de Rocha, sí, y viene a ocupar lugares destacados en la administración última del Frente Amplio, y fue Dila también. No, y lo que decía Eduardo del Senado y Montevideo, bueno, generalmente lo que vemos en los partidos, en particular en los partidos tradicionales, más precisamente en el Partido Nacional, es que siempre hay líneas en el Senado de exintendentes, sí, aquellos que no pueden reelegirse. Ahí está generalmente la representación del interior, pero en general en el reparto del trabajo parlamentario, tanto el Senado como los diputados de Montevideo son los más orientados a discutir sobre los temas nacionales, y se deja a los diputados electos por los restantes departamentos más la función de representación de los intereses del territorio, ¿no? Hay como una división de trabajo también en ese sentido. Bien. No, lo otro es lo otro que aparece vinculado al tema de la edad es que hay, sí, algunos perfiles jóvenes, pero hay muchos que o han tenido, la gran mayoría han tenido o ya presencia en gobiernos anteriores del Frente Amplio y que han ocupado puestos cercanos, ¿no? Al rol que ocupan ahora, o sea, el equipo económico, hay 3 por lo menos que estuvieron en gobiernos anteriores, 2 o 3 ahora. Después hay otros ministerios, ¿no? Salud Pública, Lustenberg fue subsecretaria, Brioso fue subsecretario. Ortuño también. Ortuño estuvo en OCE, estuvo en Industria, ahora va a Ambiente, como subsecretario de Industria. Es decir, hay varios nombres que se repiten. Es un problema esto porque después uno se olvida de otros nombres, pero disculpas por las omisiones en todo caso. Bueno, pero Zuccasi estaba también pero lo estabas mencionando porque se recupera una parte de la trayectoria política en el Ejecutivo de gobiernos anteriores. Ajá. Y en otros casos... La subsecretaria de Relaciones Exteriores estaba en Relaciones Exteriores en el gobierno anterior del Frente Amplio. Y por otro lado hay otros, por ejemplo, Defensa, por ejemplo, el caso de Vivienda, de Transporte y Obras Públicas, el de Vivienda también, que son trayectorias que no estuvieron necesariamente en el Ejecutivo en esos roles. Cairo estuvo en el Ministerio de Vivienda, pero Echeverry además, también, porque fue directora del PIA. Claro, pero también tuvieron su trayectoria desde el Parlamento tratando esos temas, ¿no? El de Sandra Lasso es más claro. Entonces, hay como una lógica también de seguimiento de temas o de retomar los gobiernos del Frente Amplio con personas que han ocupado cargos similares, sea por jerárquico o sea temático. Claro, pero hay una renovación, ¿no? Y hay una renovación. Que fue algo que se le criticó mucho al segundo gobierno de Vázquez, que había repetido gabinete, que había muchas figuras de su primer gobierno, que no había renovación. Y en la campaña electoral pasada, cuando Daniel Martínez era el candidato, se hablaba mucho de que era el momento de la generación del 83. Sí. Y ahora este nuevo como que pasa un poco por encima, son un poco promedio, este gabinete es un poco más joven de lo que sería si fuera ocupado por esa generación a la que Daniel Martínez pertenecía. Entonces me parece que se trató de aunar las dos cosas, ¿no? Por un lado, recurrir, como decía Eduardo, a algunas figuras ya con experiencia, si bien la mayoría no ocupó el primer lugar o la primera línea, sí estuvieron en las gestiones de distintos ministerios con distintas responsabilidades, y por otro lado la incorporación de figuras nuevas y en algunos casos de gobiernos departamentales. Una aclaración, la integrante más joven del gabinete es la subsecretaria de Industria, Energía y Minería. Sí. Que es Eugenia Villar. Ella es la que tiene 29 años. Veamos, para terminar, en definitiva entonces, consideraciones más globales sobre este equipo. Yo creo que es un gabinete fuerte, políticamente, temáticamente, o sea, o técnicamente si se quiere, con líneas claras donde, reitero, pero me parece que es importante, el rol de presidencia como gran articulador en muchas direcciones, y sobre todo creo que hay
también una figura que hablamos poco, que es Juan Castillo, que de alguna forma tiene un rol parecido al que tuvo Gargano con Astori en el primer gobierno del Frente. Ah, ¿no? Es decir, qué interesante eso. A ver, ¿podés claro, desarrollarlo? hay una línea económica muy clara, ¿no? Comandada por una figura, si se quiere, más o menos de esa línea ideológica, y un equipo que va todo en una línea ideológica, pero hay desde el punto de vista programático del Frente Amplio y de las bases y de los sindicatos, de que va a estar la disputa, en el Ministerio de Trabajo, tratando de equilibrar un poco la pata más de izquierda, si se quiere, que tiene el programa, que hay reclamos de las bases, y probablemente ese sea parte. Bueno, y en el MIDES y en el MIDES con Sibila también. Y el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Seguridad Social, que se viene la discusión sobre el tema de Seguridad Social. Sin duda. Recordemos en materia de Seguridad Social el choque que se dio dentro del Frente, digamos, entre O'Donnell y el Partido Comunista, ¿no? Sobre la iniciativa del PIT-CNT, sobre el intento de reforma constitucional del PIT-CNT. Sí. En esa misma línea, en el MIDES Sibila también aporta eso, más beta más izquierda social, de los que van a reclamar recursos, ¿no? Pensando en la línea de O'Donnell y la OPP, también me parece interesante. Dos ministerios muy vinculados a lo social en alas bastante a la izquierda, ¿no? Sí, si puedo... Una más. Y cerramos. ¿Dos? Bueno, dos si son cortas. Primero, cómo trató de, por un lado, blindar políticamente el gabinete con la representación parlamentaria, después esa conjunción de la experticia técnica y el respaldo político, que en algunos casos, como en el EMAIA, como en el Lustenberg, sean los dos, y después remarcar lo que decía Eduardo de las figuras que no están sectorizadas o no pertenecen o no tienen tanta trayectoria como militantes de Frente Amplio, no son políticos de carrera, y que sin embargo están en 3 de esos 4 ministerios que generalmente se dice que son los más importantes, y ahí el respaldo político proviene directamente del presidente de la República. Eso es importante. Y el último apuntecito, que me parece que no es menor: 8 de los senadores titulares de los 16 del Frente Amplio van a ocupar cargos en el gabinete, y hay una preocupación de no debilitar tampoco el Senado, donde van a estar representados todos los líderes o cabeza de lista de la oposición, y ahí en el Senado, donde están los líderes de las fracciones, se juega un partido importante. Y recordemos que todavía queda otro escalón, que son las elecciones departamentales, donde muchos legisladores electos también van por el sillón comunal, y ahí, o sea, no vamos a tener una recomposición final ni del Parlamento ni de muchos cargos de gobierno hasta que no termine el ciclo electoral. Y alguno puede ir a los entes, también quedan los entes, claro, donde algún parlamentario también puede salir. Pero también ahí depende del resultado que tengamos en mayo. Sí. O sea, cómo queda la bancada parlamentaria de Frente Amplio no está claro. Y sobre todo la del MPP. Ya acaba de decir Antonio, en el Senado hay 8 nombres que hay que barajar de vuelta, probablemente vengan de diputados, algunos de ellos. Bueno, el Senado se corrige, y como consecuencia de eso probablemente haya correcciones en la Cámara, en la bancada de la Cámara de Representantes, más allá de que algún diputado electo va a asumir en el Senado. También tiene que asumir responsabilidad. La mayoría de quienes asumen tienen experiencia o en el Senado o en diputados, la mayoría, no todos. Y creo que hay algún nombre, sobre todo estoy pensando en el caso de Casciani, que no fue al gabinete para no terminar de desarmar totalmente el Senado del MPP, ¿no? Así que quedó como la cabeza articuladora. Igual que Silvia del Senado del Frente Ahí Amplio. No del MPP, sino de dejar el peso en el Parlamento. Igual el peso, el último, el peso en el Senado, dada la composición parlamentaria, o sea, el peso para el Frente Amplio es mayor en la negociación en diputados que en el Senado, ¿no? En la medida que logre en esto que misma conformación del gabinete, en los equilibrios internos, donde nadie quedó demasiado enojado, probablemente haya menos roce para llegar a acuerdos en el Senado, y va a ser mucho más delicado el trabajo. Pero muchos diputados titulares van a pasar al Senado, y entonces se puede quedar medio débil la negociación en diputados. Falta mucho. Hay información que se irá agregando y que iremos desmenuzando en otras ediciones de la Mesa de Análisis Político.